Creí en la perfección. Un matrimonio blindado, construido sobre la base de la estabilidad, la confianza y una planificación meticulosa de un futuro que parecía inquebrantable. Él era el hombre exitoso, atento y cariñoso que siempre soñé. Lo que nadie te enseña es que la estabilidad absoluta no existe, es solo la pausa silenciosa entre dos terremotos. El primer indicio de que mi vida era una mentira llegó con un golpe seco en la puerta de nuestra casa. No era una visita esperada, era el pasado. Específicamente, una sombra de la vida de mi marido, sostenida en brazos de una mujer que juraba no conocer. Y con ella, un niño. Me paralicé al instante. El niño no se parecía ligeramente a mi esposo. Era una réplica exacta, un espejo diminuto. En ese instante, todo lo que creí saber de mi vida y de mi matrimonio se derrumbó en un montón de escombros emocionales. Él confirmó lo impensable. El niño era suyo. Fruto de un error, un encuentro fugaz antes de que yo existiera en su vida. El secreto era lo suficientemente devastador. Pero la auténtica crueldad comenzó cuando, por razones de responsabilidad, el hombre que juró amarme decidió que su exnovia y su hijo debían instalarse permanentemente en nuestra casa. Ahora, mi hogar es un campo de batalla de 3 adultos. Vivo bajo el mismo techo con la mujer que le dio un hijo y con el hombre que intenta ser un padre presente, un ex amante responsable y mi esposo legal, todo a la vez. Mi marido está dividido entre 2 habitaciones. Mi lucha ya no es por recuperarlo, sino por definir qué significa ser la esposa cuando él ya está funcionando como un marido con otra mujer en el pasillo de al lado. Mi vida no se derrumbó con un estruendo, sino con el sonido sutil y repugnante de una puerta de habitación cerrándose al final del pasillo, una puerta que, hasta hace apenas un mes, estaba vacía. Ahora contenía a la mujer que me había robado mi futuro sin siquiera saberlo y al niño que era la viva imagen de mi marido. El chalet El Refugio Roto había pasado de ser un santuario a una prisión de cristal. La decoración minimalista, antes símbolo de nuestro éxito conjunto, ahora me parecía fría y burlona. Todo gritaba perfección que ya no existía. La reestructuración forzada de los dormitorios fue el primer corte profundo. Javier Alejandro Castro, de 37 años, mi esposo atractivo y pulcro, había intentado vendérmelo como un mero ajuste logístico. La habitación de invitados ahora era el dominio de Elena Isabel Gallardo, de 36 años, y del pequeño Hugo. ¿Y nosotros? Nuestra cama matrimonial, nuestro último baluarte, se había convertido en un campo de batalla. La prueba de nuestra derrota física se manifestaba cada noche en el salón, donde el imponente sofá Chaiselong gris, que compramos soñando con tardes de cine, servía ahora de lecho para Javier, o para mí, dependiendo de quién se diera primero a la necesidad de espacio. Yo, Alba Lucía Menéndez, de 35 años, metódica y obsesionada con la estabilidad, miraba mi vida a través de una lente empañada de resentimiento. El anillo de pedida de diamantes, ese faro de la promesa inquebrantable que Javier me había deslizado en el dedo en mayo de 2018, giraba sin peso en mi mano. Su valor, tanto monetario como emocional, se había evaporado con la irrupción de Elena en octubre de 2023. Javier, con esa ambigüedad tan suya que le permitía esquivar la culpa, trataba de mantener una fachada de normalidad. Me hablaba de reuniones en el barrio de Salamanca, su distrito de éxito profesional, mientras yo sentía que su lealtad real estaba a 2 metros, en la habitación contigua, pendiente de que Hugo Raúl Gallardo, de 5 años, no se despertara. El niño, ajeno al conflicto, era la encarnación física de la traición, una réplica en miniatura de Javier, con el pelo rubio oscuro. Era imposible mirarle sin revivir el instante exacto en que Elena apareció en nuestra puerta, el día en que la estabilidad se hizo añicos. Necesitaba aire. Un día, escapé a la cafetería Las Letras, ese rincón literario de Madrid donde solía planear con Javier los veranos. Ahora era mi refugio, el único lugar donde podía desahogarme y dar forma al caos mental. «No lo entiendes, Sara», le dije a mi amiga por teléfono, la voz tensa. «No se trata solo de que tenga un hijo, es que están aquí, viven en mi casa.
Javier no la despidió, no la echó a patadas, la instaló, y lo peor de todo es que logísticamente ahora él funciona como su marido también. El problema no era la paternidad, sino la convivencia. Javier, el hombre que yo creía conocer, se había transformado en un mediador torpe entre dos mujeres que reclamaban su atención y sus recursos. La invasión no era solo física, era también burocrática, doméstica, íntima. Lo entendí del todo una mañana cuando revisé el buzón. Encontré una pequeña llave de repuesto idéntica a las que usábamos para entrar en casa, colgada precariamente del portallaves. Era la llave de repuesto del buzón. Le pregunté a Javier. «Es de Elena, Alba», me explicó, sin mirarme. «Necesita acceder a sus propios envíos, ¿no? Si tiene que pedir cosas para Hugo». La frase me heló la sangre. Acceder a sus propios envíos. La llave del buzón era una declaración. Elena ya no era una visita, ni siquiera una huésped. Era un residente con derechos adquiridos. Tenía acceso a la correspondencia, a la privacidad de nuestro hogar conyugal. Se había metido bajo mi piel, no como una amante furtiva, sino como la otra esposa autorizada por el hombre que juró amarme. La situación se hizo insostenible al llegar el momento crucial, la primera cena familiar forzada de los 4. Javier había insistido. «Tenemos que demostrar que podemos ser una familia, Alba. Por Hugo, es importante que vea que podemos convivir». ¿Convivir? ¿Compartir la mesa con la mujer que había demostrado que la promesa de nuestro matrimonio era totalmente maleable? Aquel miércoles de principios de 2024 me puse un vestido que Javier siempre decía que me favorecía. Un acto de resistencia, de intentar reivindicar mi estatus de la esposa. Bajé a la cocina y allí estaban. Elena, con esa apariencia natural y algo desgastada por la vida, preparaba una ensalada, moviéndose con una familiaridad que me revolvía el estómago. Hugo estaba sentado en la barra, coloreando, completamente inconsciente de que su presencia era la granada que había explotado mi vida. Javier estaba tenso, intentando ser el anfitrión perfecto en la casa que ya no sentía como suya. «Alba, siéntate, por favor». Elena estaba contándome las cosas del colegio de Hugo. Me senté. El silencio incómodo era casi tangible, solo roto por el suave parloteo de Hugo. Elena Isabel Gallardo me miró, no con malicia, sino con la pragmática serenidad de quien simplemente está resolviendo un problema de vivienda para su hijo. Su objetivo era la estabilidad para Hugo, y mi matrimonio era solo un obstáculo logístico en su camino, uno que había logrado franquear. «¿Y tú, Alba, qué tal en la agencia?», preguntó Elena, con una naturalidad que era pura provocación pasiva. Sentí el fuego ascender por mi garganta. Esto no era un diálogo, era un simulacro de familia, y yo era la intrusa en una vida que legalmente era mía. «Mi trabajo va bien, Elena. Es absorbente, requiere dedicación y estar disponible para mi marido, claro». Enfatizaba las palabras «mi marido», intentando marcar territorio. Javier, dividido, soltó un carraspeo nervioso. Estaba atrapado. Un hombre que busca resolver problemas logísticos sin afrontar el costo emocional. Estaba cumpliendo el papel de padre con Elena y el papel de esposo con Alba, y la división de lealtad lo estaba destrozando. El clímax de la cena llegó cuando Hugo se acercó a Javier, con una de sus obras de arte. «Papá, ¿lo ves? Es un dragón grande». La palabra «papá», pronunciada con esa voz inocente de 5 años, resonó en el comedor, el eco de una verdad irrefutable. Y la verdad era que ese niño era la réplica exacta de Javier Alejandro Castro, no solo físicamente, sino en los gestos, en la forma de inclinarse. Javier tomó al niño en brazos, su rostro iluminado por un afecto que nunca vi en él, ni siquiera cuando planeábamos el futuro juntos. En ese momento, observé la escena desde mi silla. Elena mirando a Javier con una conexión íntima forjada por la sangre de su hijo. Javier sosteniendo al niño que era su legado. Y yo, Alba Lucía Menéndez, la esposa legal, sentada sola en el rincón de la mesa, convertida en un mero testigo. Vi cómo Javier le pasaba un trozo de pan a Hugo y cómo sus ojos se cruzaban brevemente con los de Elena, un cruce de miradas que no necesitaba palabras, un entendimiento mutuo de que, a pesar del desorden, ellos dos eran los padres.
Había una intimidad entre ellos que el anillo de diamantes en mi dedo nunca podría igualar, una conexión biológica y de responsabilidad que superaba cualquier contrato firmado ante un juez. Fue un momento de clarividencia brutal. Me di cuenta de que mi lucha ya no era por recuperar a Javier, sino por definir qué significaba ser la esposa cuando él ya estaba cumpliendo un papel de marido con otra mujer en la habitación de al lado. Él ya estaba siendo el esposo y padre que debía ser, solo que no solo conmigo. La cena terminó y yo subí las escaleras sin decir una palabra. Me quité el anillo de pedida, lo dejé sobre la mesilla y me tumbé en el sofá Chase Long esa noche. No para obligar a Javier a dormir fuera, sino porque ya no soportaba compartir el colchón con un hombre que, aunque estuviera físicamente a mi lado, dormía con la conciencia dividida entre dos familias bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, Javier me encontró vestida con una maleta de mano preparada. Estaba de pie en el umbral de lo que había sido nuestro dormitorio. Él parecía pálido, finalmente afrontando la magnitud de su cobardía. ¿A dónde vas, Alba?, preguntó con voz rota. A encontrar un lugar donde no tenga que ver a mi marido a ser de marido para otra mujer, dije con calma glacial. Creí que me había casado con un hombre perfecto. Solo descubrí que ese hombre era incapaz de elegir y que el amor inquebrantable que prometió no era exclusivo. No luché por la casa, por la hipoteca conjunta, ni por el dinero. Esos eran solo ladrillos y números. Lo que yo había perdido era la exclusividad de mi vida, y no podía vivir con retazos. Dejé el chalet El Refugio roto a Javier, a Elena y al pequeño Hugo. La crónica de cómo perdí mi matrimonio terminó en el momento en que entendí que ya no me quedaba nada por salvar. La puerta se cerró suavemente tras de mí, dejando atrás el simulacro de familia que se había instalado permanentemente en lo que fue mi vida. Me dirigí al centro de Madrid, a la cafetería Las Letras, pero esta vez no para desahogarme, sino para empezar a escribir mi propia historia de nuevo, una donde yo fuera la única protagonista. El matrimonio de la perfección destrozada había terminado. La autopista M40 era una cinta de asfalto gris que me devolvía a la realidad de Madrid, una realidad que se sentía cruda y sin barnices. Cada kilómetro que me alejaba del chalet El Refugio roto no era una liberación, sino una amputación lenta. La maleta en el asiento del copiloto, pequeña y elegida a conciencia para que Javier viera que mi partida no era un enfado temporal, sino una decisión quirúrgica, pesaba como una tonelada. Había dejado el anillo de pedida sobre la mesilla. No por un gesto dramático, sino porque al tocarlo sentía la falsedad de su promesa. Los diamantes no brillan cuando la lealtad es porosa. Mi mente era un torrente. Javier, mi esposo, el hombre que yo creía inquebrantable, se había quedado allí, en nuestra casa, cumpliendo las funciones de un marido y padre repartido. Y yo me preguntaba, ¿desde cuándo el matrimonio se había convertido en un problema de distribución equitativa de recursos y afecto? Llegué al centro, y el ruido de la ciudad me engulló, ofreciéndome un anonimato que agradecí. Aparqué el coche cerca del barrio de Salamanca, no por nostalgia de los éxitos profesionales de Javier, sino por una necesidad visceral de rodearme de la vida que me había prometido y que él había contaminado. Caminé hacia la cafetería Las Letras. Esta vez no buscaba un hombro donde llorar, buscaba una trinchera. Me senté en mi mesa habitual, junto a la ventana, observando el trasiego de la gente. El teléfono vibró, incesante. Era Javier. Había estado llamando desde que me fui. Lo silencié. Necesitaba aire, no sus excusas logísticas. Recibí un mensaje de texto. Javier, Alba, por favor, hablemos de la hipoteca. No puedes hacer esto. No puedes sacrificar la casa. Es nuestro futuro. El futuro. Una palabra que ahora me sonaba a burla. Nuestra hipoteca conjunta, esa firma de papel que simbolizaba la unión absoluta de nuestras vidas en lo material, ahora era el último grillete que él intentaba usar. Contesté, sintiendo la calma glacial que precede a una decisión irreversible. Alba, la hipoteca es tu problema, Javier, no el mío. Te has quedado tú, Elena y Hugo. Resuélvelo. La respuesta fue inmediata, desesperada. Javier,
«¿Pero qué dices? Esto es de los dos. Si te vas, ¿cómo vamos a gestionar las cuotas? Alba, no seas irracional. Vuelve y hablamos. Podemos resolver esto. Podemos hacer un plan de convivencia». Un plan de convivencia. La frase me pareció obscena. Quería un plan de convivencia entre su esposa legal y su coesposa biológica. Quería gestionar horarios, calendarios de comidas y repartir los gastos del hogar como si estuviéramos dirigiendo un hostal familiar. Marqué su número. No podía dejar que este final se resolviera a través de mensajes de texto. Necesitaba que escuchara mi voz, fuerte y clara, por última vez. «No voy a volver, Javier», dije, mi voz firme, sin el temblor que él esperaba. No hay plan de convivencia posible cuando la base de nuestro matrimonio, la exclusividad, ha saltado por los aires. Alba, por favor, tienes que entenderlo. Esto no es lo que parece. Elena y yo solo estamos resolviendo la situación de Hugo. Necesita estabilidad. Y yo necesitaba un marido, no un mediador entre dos mujeres. Tú le has dado a Elena acceso a mi casa, a mi intimidad, incluso a mi buzón. La llave de repuesto del buzón, ese objeto insignificante, se había convertido en el símbolo de su traición burocrática. Tú has decidido, tácitamente, que tu vida es ahora una gran familia. Y en esa familia, yo soy la extraña. Un silencio pesado cruzó la línea. Pude imaginarlo en el salón de nuestro chalet, quizás sentado en el sofá Chaise Longue, donde él o yo dormíamos cada noche, la prueba palpable de nuestra separación física mucho antes de mi partida. No sé qué esperas que haga, Alba, que eche a mi hijo a la calle. Esa era su carta de triunfo, el chantaje emocional que lo eximía de la culpa. Usar a Hugo, el niño inocente con el pelo rubio oscuro, que era la réplica de su padre. No, Javier, espero que hubieras sido honesto desde el principio, o que hubieras elegido. Elegiste no elegir, y esa es la elección que destruyó lo nuestro. Ahora tienes que aceptar las consecuencias de tu ambigüedad. Te quedas con tu casa, con tu ex y con tu hijo. Yo me quedo con mi dignidad. Pero, la hipoteca, ¿cómo la gestionamos? ¿Y la liquidación de bienes? Envíale todos los detalles a mi abogado. Ya le he puesto al corriente. Me importa un bledo si tienes que vender la casa. El dinero es lo de menos. Lo que perdí no se puede tasar. Colgué. Y al colgar sentí un vacío inmenso. El mismo vacío que había sentido en la mesa de aquella primera cena familiar forzada de los 4, cuando me di cuenta de que mi papel se había degradado a mero testigo de la vida que él ya compartía con Elena y Hugo. La realidad era que Javier Alejandro Castro, el hombre que me había prometido el amor inquebrantable en mayo de 2018, ahora estaba atrapado en una red de responsabilidad biológica y logística. Elena Isabel Gallardo, la pragmática, había logrado su objetivo, asegurar la estabilidad de Hugo, utilizando la nobleza mal entendida de Javier como palanca. Ella no era un amante, era la otra mujer con quien él compartía la crianza bajo el mismo techo, ejerciendo un rol de coesposo y padre simultáneamente. La verdadera humillación no había sido el descubrimiento del hijo, sino la aceptación de la convivencia. Javier se había dedicado a gestionar la paz doméstica entre sus dos mujeres, en lugar de defender los límites de su matrimonio. Un camarero se acercó a mi mesa en las letras, preguntándome si quería algo más. Pedí un café con hielo, aunque el frío ya se me había instalado en el alma. Me concentré en el futuro. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando la base de la perfección se revela como una mentira? Empecé a escribir en una pequeña libreta. No era una carta para Javier, ni un diario. Eran notas para mi nuevo yo. El primer punto era simple: reconocer la pérdida. Había perdido a mi marido, no ante una aventura, sino ante un compromiso parental tardío que exigía una mudanza permanente. Había perdido la exclusividad de mi hogar y mi vida. Pero al dejar el chalet, había recuperado el control sobre mi propia narrativa. Recordé el último día completo allí. Elena había estado en la cocina, doblando la ropa de Hugo que Javier acababa de bajar de la secadora. Era una escena tan mundana, tan doméstica, que me golpeó con una fuerza aterradora. No era una intrusa furtiva. Era la madre de su hijo, realizando tareas conyugales de facto en mi espacio. Javier no solo se había dividido,
Había permitido que el concepto de esposo se expandiera para abarcar a 2 mujeres. Él hacía recados para Elena y Hugo, aseguraba que la comida estuviera lista, asistía a las necesidades emocionales del niño y, después, subía las escaleras para ofrecerme migajas de atención. Me di cuenta de que mi matrimonio no había muerto por falta de amor, aunque éste estaba magullado, sino por saturación de responsabilidades compartidas. Javier era incapaz de ser el esposo perfecto que yo había idealizado, porque estaba ocupado siendo el padre responsable que Elena necesitaba. El clímax de esta historia no fue un grito o una pelea, sino esa fría certeza. La noche en que decidí que prefería el sofá chaise longue a la cama con él, supe que la separación emocional ya estaba consumada. Ya no era una cuestión de quién dormía dónde, sino de dónde residía la lealtad. Y la lealtad de Javier estaba irremediablemente dividida. La decisión de dejar la casa, de sacrificar la hipoteca conjunta, el símbolo material de nuestro éxito, era mi último acto de poder. No quería que me comprara con ladrillos y mortero. Quería mi vida, intacta, sin el recordatorio constante de la existencia paralela de otra esposa. Levanté la vista de mi libreta. Fuera, la vida seguía. Los coches, los taxis, la gente apresurada del barrio de Salamanca. Madrid no se había detenido por mi tragedia, y yo tampoco lo haría. Ya no era Alba Lucía Menéndez, la ingenua que creyó en la perfección. Ahora era simplemente Alba, la que había sobrevivido a un terremoto emocional. El matrimonio de la perfección destrozada había terminado, no con un divorcio gritado, sino con una retirada estratégica. Había dejado a Javier en el refugio roto para que gestionara su nueva, caótica y permanentemente dividida familia. Yo estaba en las letras, con un café con hielo y una libreta en blanco, lista para escribir la única historia que ahora me importaba, la mía. La historia de la mujer que, tras perder a su marido ante un fantasma del pasado que decidió mudarse, finalmente se encontró a sí misma. El café con hielo se había derretido hasta convertirse en un charco aguado y turbio, reflejo exacto de la situación de mi matrimonio. No necesitaba beberlo para sentir el frío, ya lo tenía dentro. La tranquilidad que lograba mantener al hablar con Javier, ese tono sereno y resolutivo, era el resultado de meses de entrenamiento emocional, de aprender a distanciarme de la persona que me había infligido el daño. Javier creía que la casa, la hipoteca conjunta que tanto nos había costado conseguir, era el cebo que me haría regresar. Él no entendía que el valor de esos ladrillos y ese mortero palidecía ante la vergüenza de ver a Elena Isabel moviéndose por nuestra cocina, con una naturalidad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Mi libreta seguía abierta sobre la mesa de la cafetería Las Letras. El segundo punto, tras el reconocimiento de la pérdida, era la disección de la humillación. No la humillación del engaño, sino la de la coexistencia. Lo más doloroso era la cotidianidad que compartían, una intimidad funcional que era, a todos los efectos prácticos, un matrimonio. Javier y Elena no se tocaban, no se besaban delante de mí. Su vínculo era mucho más fuerte y corrosivo, era la logística compartida de la paternidad. Ver a Javier ayudar a Hugo con los deberes en el comedor mientras Elena preparaba la cena era presenciar la escena familiar perfecta, donde yo, Alba, era el elemento disonante, la intrusa en mi propio hogar. Una mañana, al bajar a la cocina, encontré un papelito pegado en la nevera con imán. Era la lista de la compra que Elena había dejado para Javier. Hugo necesita botas de agua nuevas. Mañana dentista. Por favor, compra zumo de manzana sin azúcar. Esa lista, con la caligrafía descuidada de Elena y dirigida a mi esposo, era más incriminatoria que cualquier mensaje de amor furtido. Demostraba la coordinación, la planificación conjunta, el engranaje de la vida doméstica que yo ahora compartía. Me levanté de la mesa y me dirigí al aseo de la cafetería, buscando un momento de privacidad lejos del murmullo de Madrid. Me miré en el espejo. Mis ojos, antes brillantes por la ilusión de la vida con Javier, ahora reflejaban una dureza acerada. No era la mujer metódica y soñadora que había firmado la hipoteca en octubre de 2023. Era una guerrera cansada. Mi mente regresó a aquella fatídica noche de la reestructuración forzada de los dormitorios, el punto de no retorno. Después de semanas de tensión, Javier había declarado que, por el bien de todos, él dormiría en el sofá chaise longue del salón.
Elena y Hugo ocuparían el dormitorio de invitados, y yo podría quedarme con la habitación principal. Él lo presentó como un sacrificio, una muestra de su imparcialidad para mantener la paz. Pero para mí fue la prueba definitiva de su cobardía. Al renunciar a la cama conyugal, no estaba protegiendo mi matrimonio, estaba creando una zona neutral donde pudiera ejercer de marido para dos mujeres sin despertar sospechas. La primera noche que dormí sola en el enorme lecho, sentí un escalofrío. La ausencia de Javier no era un castigo para él, sino una liberación para sus responsabilidades. Podía levantarse en silencio para asegurarse de que Hugo estuviera arropado, o para hablar en voz baja con Elena sobre las citas médicas del niño, sin tener que justificarse ante mí. El sofá chaise longue, inicialmente un símbolo de nuestra separación física, se convirtió irónicamente en el centro emocional de la casa, pues era el lugar donde Javier pasaba sus horas de vigilia, siempre accesible a las necesidades de Hugo y, por extensión, a las de Elena. Era el punto de equilibrio de su nueva y caótica familia. Pero el momento que selló mi decisión, el clímax silencioso de mi tragedia personal, ocurrió una semana después de la mudanza. Me había levantado antes del amanecer, incapaz de dormir, consumida por el insomnio. Bajé a la cocina a por agua. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue del exterior. Escuché un ruido suave proveniente del salón. Me acerqué con el pulso acelerado. Javier no estaba solo. Estaba sentado al borde del sofá, con Hugo en su regazo. El niño, réplica en miniatura de Javier, se había despertado asustado. Javier, sin aliento ni excusas, le susurraba una historia. Lo que me congeló no fue la ternura de la escena paternal, sino la figura de Elena. Ella estaba de pie junto al sofá, con un albornoz, su rostro sin maquillaje y el pelo revuelto, con esa apariencia natural y desgastada que la vida le había dejado. No estaba celosa, estaba viendo a Javier y Elena ejercer el rol parental y conyugal perfecto, unidos por la preocupación por su hijo. Elena no era una amante que entraba y salía, era la cofundadora de una familia que estaba operando bajo mi techo. Ella extendió la mano, no hacia Javier, sino hacia Hugo, para tocarle la frente y comprobar si tenía fiebre. En ese instante, Javier levantó la mirada y me vio en la sombra del pasillo. Sus ojos se abrieron en una mezcla de culpa y terror, no porque temiera que fuera a armar un escándalo, sino porque sabía que yo acababa de presenciar su realidad. Él no se movió para venir a mí, se quedó allí, en el núcleo de su familia biológica. «Buenos días, Alba», dijo Elena, su voz tranquila y sin pizca de malicia. No había desafío, sino simple reconocimiento. Ella no necesitaba luchar por Javier, ya lo tenía asegurado por la biología y la necesidad logística. Me di cuenta de que mi presencia no les perturbaba. Yo era un mueble caro, parte de la decoración que Javier se negaba a desechar. «Voy a salir», murmuré, dándome la vuelta antes de que las lágrimas se desbordaran. Esa mañana, al salir, noté el pequeño detalle que lo remató todo. Sobre la encimera de la cocina, junto a la cafetera, no solo estaban las llaves del coche de Javier y las llaves de Elena. Estaba la llave de repuesto del buzón, esa llave insignificante que simbolizaba el acceso total a la vida conyugal, a la correspondencia bancaria, a los contratos. Estaba allí, al aire, como si siempre hubiera pertenecido a Elena. Regresé a la mesa de las letras, el recuerdo de esa escena grabada a fuego. Javier Alejandro Castro no había elegido entre nosotras, había elegido un equilibrio imposible. Quería ser el marido perfecto para Alba, el padre responsable para Hugo y el compañero logístico para Elena. Su debilidad era su incapacidad para aceptar la pérdida de cualquiera de esos roles. Mi lucha, como había escrito, ya no era por recuperarle, sino por definir mi propio camino. Yo no era parte de su plan de convivencia. Cogí mi bolígrafo y escribí el tercer punto de mi lista, con una determinación que me hizo sentir viva por primera vez en meses. Liquidación total. No hay negociación emocional. Javier quería hablar de la hipoteca, de la división de bienes, de los activos que compartíamos. Lo que él no sabía es que yo había decidido que él se quedara con la carga física del refurio roto. Que lo vendiera o lo mantuviera ya no era mi problema. Los diamantes de mi anillo de pedida, que había dejado sobre la mesilla, eran solo piedras frías. La promesa que representaban estaba rota y no merecía mi apego.
Ya no buscaba venganza, solo mi libertad. El resentimiento se había transformado en pragmatismo, similar al de Elena, pero dirigido a la supervivencia propia. Había comprendido que la perfección que yo creía tener con Javier era una ilusión que dependía de la no existencia de Hugo. Una vez que Hugo se materializó, todo el andamiaje se vino abajo. Terminé mi café aguado y cerré la libreta. La tragedia había ocurrido, mi matrimonio había colapsado, no por un incendio pasional, sino por el peso frío de la responsabilidad ajena que Javier había decidido asumir en mi salón. Me puse el abrigo. Había entregado el caso a mi abogado y había vaciado mi alma en esas notas. El barrio de Salamanca, con su opulencia y su aire de éxito, ya no me recordaba a lo que había perdido, sino a lo que podía construir. Dejaba a Javier a cargo de su hostal familiar, de su intento fallido de ser el hombre que contentaba a todos. Alba Lucía Benéndez se había ido. La mujer que salía de las letras era simplemente Alba, dueña de su soledad y su futuro. La crónica de cómo perdí mi matrimonio ante un fantasma del pasado había terminado. La siguiente historia sería solo mía. Me dirigí hacia mi coche, sintiendo el aire fresco de Madrid, lista para enfrentarme a un futuro que, aunque incierto, era al fin y al cabo solo mío. El fantasma del pasado se había quedado con la casa, pero yo me llevaba la vida. Pulgar arriba si te gustó y botón rojo si quieres más.